Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video haremos la pregunta 3 de la ayudantía 2 de estática. ¿Ya? En esta pregunta nos entregan una bomba hidráulica manual que es empujada por 4 personas. Y aquí están las 4 personas empujando, cada persona con su fuerza diferente y una dirección y sentido diferente. ¿Ya? También nos dicen que esta bomba hidráulica tiene 4 brazos, donde cada brazo mide 40 centímetros y tiene una altura de 80 centímetros. ¿Ya? Y nos dice, encuentre el sistema de fuerzas resultantes en el punto A. Además, entregue la magnitud de la fuerza y momentos resultantes y dibújelos como vectores sobre la figura. Básicamente, lo que tenemos que hacer es encontrar la fuerza resultante de este sistema y también el momento resultante en el punto A. El punto A está aquí abajo. Y al encontrar la fuerza resultante y momento resultante, hay que dibujarlos sobre este sistema como vectores. ¿Ya? Em, si se fijan, en el punto A nos dan el sistema de coordenadas. Aquí está el eje X, eje Y, eje Z. ¿Ya? Así que partamos. Primero tenemos que definir las fuerzas. Yo las definí como fuerza 1, 2, 3, 4. La fuerza 1 es la de 50 newtons, o sea, esta. La fuerza 2 de 40, esta de aquí. Fuerza 3 de 15, esta. Y la fuerza 4 de 30, que es esta de acá. Eso es como para no confundirse y después cuando digo, no sé, fuerza 3, al tiro sepan que estoy hablando de la fuerza de 15 newtons, que está acá. ¿Ya? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es escribir las fuerzas de manera vectorial. ¿Ya? Entonces veamos, partamos con la fuerza 1. La fuerza 1 es de 50 newtons, o sea, este de aquí. Ya. Para escribirla de manera vectorial, necesito encontrar sus componentes X y Z. Entonces partamos con la componente X. ¿Ya? La componente X es la que va en esa dirección. Este es el eje X, ¿cierto? O sea, necesito encontrar la fuerza que va así en esta dirección. Veamos. Primero yo puedo ver que esta fuerza de 50 newtons está elevada con un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero hacer es como que, entre comillas, bajar esta fuerza al plano, ¿cierto? Bajarlo al plano X, Y. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo multiplicar esta fuerza de 50 newtons por el coseno de 45. El coseno de 45 es este de aquí, ¿cierto? Y así voy a obtener la fuerza en el plano X, Y. ¿Ya? Entonces hagamos eso. Primero va a ser 50 por el coseno de 45 grados. Ya. Pero no termina aquí, sino que si se fijan, esta fuerza tiene dos ángulos, 45 y 20. ¿Por qué? Bueno, como pueden ver, tiene un ángulo de 45 que lo eleva la fuerza, pero también tiene un ángulo de 20 acá, que lo desplaza en el mismo plano XY. Entonces, voy a dibujar la fuerza. Yo al bajar esta fuerza de 50 newtons, multiplicando por el coseno de 45, obtuve esta fuerza de aquí. Lo que me falta es traerla al eje X, ¿cierto? ¿Y cómo hago eso? Multiplico por el coseno de 20, porque el coseno de 20 es esta componente de aquí. Y si multiplico por el coseno de 20, voy a obtener esta fuerza de acá, la cual va en el mismo eje X, ¿cierto? Entonces, nuevamente tengo que multiplicar por aquí, por el coseno de 20, ¿cierto? Por coseno de 20 grados. Ya. Y ahora sí tenemos la componente X. Ahora vamos con la componente Y. Para la componente Y también nuevamente tenemos que bajar, entre comillas, bajar esta fuerza al plano XY. ¿Cómo decimos eso? Multiplicando 50 newtons por el coseno de 45. Entonces, tenemos que hacer eso mismo, ¿cierto? Porque estamos viendo la componente Y. Pero esta vez, ya, ahora cuando la bajé tengo la fuerza aquí. Pero esta vez yo no la quiero traer para acá, no lo quiero traer al eje X, sino que al eje Y, la cual va en ese sentido, en esa dirección. Entonces,
yo lo que hago es multiplicar por el seno de 20. ¿Por qué? El seno de 20 es esta fuerza de aquí, o este lado de acá, ¿cierto? Que va en la misma dirección que el eje Y. Pero si se fijan, esa fuerza va a quedar así, ¿cierto? La cual va en el sentido contrario al eje Y. O sea, esta fuerza va a ser negativa, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto. Acá abajo, esta fuerza va a ser negativa porque va en el sentido contrario al sistema de referencia definido por el problema. Y aquí multiplico por el seno de 20 grados. ¿Ya? Finalmente, la componente z, esta vez yo no tengo que bajar esta fuerza al plano xy, ¿cierto? Entonces no tengo que multiplicarla por el coseno de 45, porque lo que necesito es tenerla en el eje z, ¿cierto? Entonces lo que hago es multiplicarla por el seno de 45, que es este lado de acá, que si se fijan va en el mismo eje z. Pero, como esta fuerza está aplicada para abajo, al proyectarla en el eje z va a quedar así, también hacia abajo. Y como el z es positivo hacia arriba, esta fuerza también va a ser negativa. O sea, va a ser menos 50 newtons por el seno de 45 grados. ¿Ya? Entonces aquí va a ser menos 50 por el seno de 45 grados. ¿Ya? Y siempre se pone, aquí no tengo mucho espacio, pero lo puedo correr un poco. Para acá. Siempre se ponen las unidades afuera. Aquí son unidades de Newton, ¿cierto? Porque son fuerzas. Ya, tengo la fuerza 1. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 es la de 40 newtons, o sea, esta de acá, ¿cierto? Ya. Si se fijan, esta fuerza va así, o sea, va en el eje X, solo que va en el sentido contrario, o sea, es negativa, ¿cierto? Pero no tiene ninguna componente en el eje Y, ni tampoco en el eje Z. Entonces, en esas dos componentes van a ser 0, ¿ya? Entonces, esta fuerza 2 va a ser menos 40, porque va en el eje X, pero en el otro sentido. Y va a ser 0 en Y, 0 en Z, ¿cierto? Porque no tiene ninguna fuerza para allá ni para acá. Entonces, esta es más fácil que la fuerza 1. Esta es simplemente menos 40 en X, 0 en Y, 0 en Z. Y con unidades de Newton, ¿cierto? Vamos con la fuerza 3, que es la de 15 newtons. Esta de aquí. Si se fijan, esta fuerza está aplicada así. Y eso se puede confundir con el dibujo, pero esta fuerza está como aplicándose, está sobre el mismo brazo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, viendo este ángulo de aquí, el coseno de este ángulo, o sea, este lado de aquí, está en el eje Z. Eso se puede ver, ¿cierto? Pero el seno de 35, o sea, está acá. Ya no se alcanza a ver muy bien, pero está aquí sobre el eje X. ¿Ya? Y no tiene ninguna componente en el eje Y. ¿Ya? Entonces, es como si tuviera la fuerza así. Como proyectada. ¿Ya? Ahí se alcanza a ver mejor, yo creo. Entonces, esta fuerza, que es la componente de X, acá, se obtiene multiplicando la fuerza por el seno de 35, ¿cierto? Que me da este vector de aquí. Y como x es positivo hacia la derecha, esto va hacia la izquierda, es negativo. Entonces va a ser menos 15 por el seno de 35 grados, ¿cierto? En y dijimos que no tiene ninguna componente. Y en z va a tener este componente de aquí, que es 15 por el coseno de 35. Y es positivo porque va hacia arriba y el z es positivo hacia arriba. ¿Ya? Entonces sería simplemente 15 por el coseno de 35 grados. Y con unidades de Newton afuera. Ya. Y la última fuerza, la fuerza 4 de 30 newtons, esta de acá, también tenemos que proyectarla, ¿cierto? Entonces, si se fijan, esta es un poco más fácil de ver. Esta fuerza de aquí, viendo la componente X,
yo puedo obtener esa componente multiplicando 30 por el coseno de 30, ¿cierto? Y voy a tener una fuerza que va en esa dirección y ese sentido. Va a ser la dirección X, pero en el sentido contrario, ¿cierto? Va a ser hacia allá, entonces va a ser negativo. Por lo tanto va a ser menos 30 por el coseno de 30 grados. Ya. Como pueden ver, esta fuerza tampoco tiene una componente en Y, ¿cierto? Porque tiene esta componente en X y esta componente en Z, pero no tiene nada en Y. Entonces en Y es 0 y en Z es menos, porque va hacia abajo, menos 30 por el seno de 30 grados. ¿Ya? Entonces aquí va a tener 0 en Y y en Z va a tener menos 30 por el seno de 30 grados. Newtons. Ya, entonces obtuvimos las 4 fuerzas y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la fuerza resultante, y vimos en la ayudantía pasada y también vieron en clases que la fuerza resultante en un sistema es simplemente la suma de todas las fuerzas externas que están aplicadas sobre el mismo sistema, ¿cierto? Entonces, la fuerza resultante, R, va a ser la sumatoria de todas las fuerzas. Yo aquí puse la sumatoria con I que va de 1 a 4, porque tenemos 4 fuerzas acá, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden calcular todas estas multiplicaciones, después sumar. Sabemos que se suma componentes, cada componente por separado. X con X, Y con Y, después Z con Z, ¿cierto? Y la fuerza resultante, yo simplemente la voy a escribir, ustedes la pueden calcular y comparar. Me dicen si hay algún error, ¿ya? Va a ser menos 41.36 en X, menos 12.09 en Y, y en Z es menos 38.07 y newtons. Estos números son aproximados, ¿ya? Aproximé los decimales. Ya, entonces obtuvimos la fuerza resultante del sistema. Ahora lo que tenemos que calcular es el momento resultante en el punto A. El punto A es este punto de aquí abajo. ¿Ya? Sabemos que el momento se calcula como R cruz F. ¿Qué es R y qué es F? Bueno, F sabemos que es la fuerza, momento, M es el momento, R es la posición de la fuerza. Ojo, esta es la posición de la fuerza y no su dirección. Ya son dos cosas diferentes. Esta es la posición de la fuerza con respecto al punto que yo quiero calcular el momento. En este caso, como yo quiero calcular el momento en el punto A, entonces yo tengo que encontrar las posiciones de las fuerzas con respecto al punto A, ¿ya? Y de hecho es por eso que el problema coloca el sistema de referencias el mismo punto A, para no confundirse, ¿ya? Entonces yo tengo que encontrar las posiciones de estas 4 fuerzas con respecto a este punto A, para así calcular el momento con el producto cruz, ¿cierto? Entonces primero lo que hacemos es encontrar las posiciones de las fuerzas. Aquí también las llamé R1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces R1 es la posición de la fuerza 1, que dijimos que es la de 50 newtons, o sea, esta de aquí. Entonces veamos cuál es la posición de esta fuerza. Vemos en el eje X. El eje X está acá. Si proyectamos para abajo, sería esta distancia de aquí, ¿cierto? O sea, el brazo de esta bomba hidráulica, que son 40 centímetros. Pero yo lo voy a escribir como metros y no centímetros, ¿ya? Porque generalmente se trabaja con metros en el sistema internacional, ¿ya? Entonces 40 centímetros, ¿cómo lo pasamos a metros? Divididos por 100. 40 dividido en 100 es 0.4. Entonces es 0.4 metros en el eje X. Veamos en el eje Y. El eje Y, si se fijan, no tiene ninguna componente, ¿cierto? No tiene ninguna profundidad ni para allá ni para acá. Simplemente está sobre el eje X, ¿cierto? Entonces es 0 en el eje Y. Y en Z, bueno, sabemos que esta bomba hidráulica tiene una elevación, como dice aquí,
de 80 centímetros, ¿ya? Entonces, pasando esto a metros, sería 0.8 metros, ¿ya? Entonces en I, qué feo, en I tenemos 0 y en Z tenemos 0,8, ¿ya? Metros. Eso sí, me confundí con una cosa, me equivoqué, de hecho. Este 0.4 es menos 0.4. ¿Por qué? Porque el eje X es positivo hacia ese sentido y la fuerza está aplicada en el X negativo. Ya es por eso. Ya. Ahora encontremos R2, la posición de la fuerza 2, que es de 40 newtons. Esta de aquí. Si se fijan, esta fuerza no tiene ninguna componente en X, ¿cierto? No está ni hacia ese lado ni hacia este lado. Simplemente está como aquí en el X igual a 0. ¿Ya? Pero sí tiene componentes en Y y en Z. En Y tiene esta componente de aquí, esta distancia, que es menos 0.4, porque es positivo hacia ese lado. Y en Z también tiene los 80 centímetros de altura. ¿Ya? Entonces va a ser 0 en X menos 0.4 metros en Y y 0.8 metros en Z. Aquí es metros. Quedó feo. Ahí. Ya. R3. La fuerza 3 es esta de aquí. Si se fijan, en X sí tiene componente. Tiene esta distancia de aquí. No está al final del brazo, pero aquí nos dicen que hay una distancia de 10 centímetros. O sea, sabemos que el brazo completo es 40 centímetros. Menos los 10 centímetros serían 30 centímetros. Esta distancia de aquí son 30 centímetros, o sea, 0.3 metros. ¿Ya? En el eje Y, como pueden ver, no hay ninguna distancia, ¿cierto? Está en Y igual a 0. Y en Z también tiene los 80 centímetros, o 0.8 metros. ¿Ya? Entonces, en X dijimos que era 0.3 metros, en Y 0 y en Z 0.8 metros. Finalmente, la posición de la fuerza 4, que es esta de aquí. En X no tiene ninguna componente, es 0. En Y sí tiene, es positivo porque es en esa dirección y ese sentido. Aquí no nos dicen, aquí faltó en el problema especificar dónde está ubicada esta fuerza, pero ustedes cuando les aparece algo así en la prueba o en un control y no les aparece ninguna distancia, pueden preguntarlo obviamente, una pregunta de enunciado y es muy válida. En este caso lo tomamos como si estuviera en la mitad del brazo. O sea, estos son 20 centímetros, ¿ya? O 0.2 metros. Entonces, en Y tiene 0.2 metros, en X dijimos que tiene 0, y en Z también tiene los 0.8 metros de altura, ¿ya? Entonces R4 va a ser 0 en X, 0.2 en Y y 0.8 en Z metros. Perfecto. Encontramos las 4 posiciones. Ahora podemos calcular los momentos producidos por cada fuerza en el punto A. Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar cada posición y multiplicarla con producto cruz a la fuerza correspondiente. O sea, R1 cruz F1, después R2 cruz F2 y así. ¿Ya? Y así obtenemos, yo los llamé M1, M2, M3, M4. No lo voy a calcular aquí mismo, ¿ya? Para no alargar mucho el video, pero ustedes lo pueden hacer y comprueban que está bien, ¿ya? Yo simplemente voy a escribir los resultados de estas multiplicaciones, ¿ya? Porque igual quita harto tiempo. Entonces este va a ser 9.67, 12.4 y 4.84. Y esto va a ser en unidades de newton metro, ¿cierto? Porque multipliqué una distancia por una fuerza. Ya. Entonces M2 va a ser
0, menos 32 y menos 16 newton metro. Fuerza 3, perdón, momento 3 va a ser 0, menos 10.57 y 0 newton metro. Finalmente M4 va a ser menos 3, menos 20.79 y 5.2 aprox newton metro. ¿Ya? Tenemos los 4 momentos, entonces el momento resultante en A va a ser la suma de todos los momentos. Tal como calculamos la fuerza resultante como la sumatoria de todas las fuerzas, aquí es lo mismo. ¿Ya? Entonces el momento en A resultante va a ser la sumatoria de todos los momentos. O sea, la sumatoria de todos estos de aquí. Y calculando la suma, eso nos da 6.67 menos 50.92 y menos 5.97 unidades de newton metro. Perfecto. Entonces, encontramos la fuerza resultante en A, encontramos el momento resultante en A. Ahora nos piden dibujar la fuerza y momento resultantes, y para eso necesitamos calcular sus magnitudes y direcciones, ¿cierto? Para saber dibujarlo como están dibujadas, por ejemplo, estas fuerzas aquí, ¿cierto? Esta fuerza yo conozco su magnitud y conozco su dirección y sentido. Entonces necesito calcular la magnitud de la fuerza resultante en A, la magnitud del momento también, y sus direcciones para saber y para poder dibujarlas dibujar los vectores aquí en este sistema. Entonces, partamos con la fuerza resultante R, que nos dio esto de aquí, ¿cierto? Primero calculamos su magnitud, que simplemente va a ser la suma de todos sus componentes al cuadrado bajo raíz, ¿cierto? Y eso nos da 57.5 newtons. Y su dirección va a ser la fuerza, el vector, dividido en su magnitud, ¿cierto? Y así obtenemos este vector que es la dirección de R, de la fuerza resultante. Esta dirección tiene magnitud igual a 1, ¿cierto? Porque es una dirección. Y por eso se le coloca se me fue el nombre. Esto. Ya. Después hacemos lo mismo con M, con el momento. El momento nos dio este valor de acá, de hecho lo podemos comprobar. Sí, el mismo, perfecto. Y la magnitud del momento va a ser nuevamente la suma de sus componentes al cuadrado bajo raíz. Nos da 51.7 newton metros, porque es momento. Y la dirección del momento va a ser el vector de momento dividido en su magnitud, y nos da este vector de aquí, que nuevamente, como es una dirección, tiene magnitud igual a 1. Entonces, lo que hice fue aquí dibujar esto. Aquí dibujé la bomba como lo más feo posible, como lo más básico posible. Es para mostrarles dónde van las fuerzas. Entonces, este es el punto A. La fuerza, bueno, lo que está rojo es la fuerza. Ya sabemos que tiene una magnitud de 57.5, lo calculamos aquí. Y tiene una dirección de... Bueno, estos números, ustedes como que, si es que quieren ser específicos, lo utilizan, pero lo que yo hice fue ver que ya tiene un número negativo en X, negativo en Y, negativo en Z. O sea, si este es X positivo, entonces va hacia acá. Este es Y positivo, entonces va hacia acá. Y también va hacia abajo porque Z es negativo. Entonces va como así. Ya, aproximadamente va en esa dirección y ese sentido. Ya, esta es la fuerza. El vector de momento, que es este de aquí, lo que está en morado, nos dio una magnitud de 51.7 newton metros. Está aquí. Y es positivo en X, pero es negativo en Y y en Z. O sea,
aquí es positivo, pero es negativo en Y, o sea, va acá, y es negativo en Z, o sea, va hacia abajo, entonces va como ahí, ¿ya? Eso es como hacia abajo. Em, Se puede confundir diciendo que va como en el eje Y negativo, pero no, esto también tiene una bajada, ¿ya? Y acuérdense que el vector de momentos se dibuja con como la doble flecha, por decirlo así, ¿ya? O se dibuja así, como curvo, ¿ya? Pero en este caso lo dibujé así porque es más fácil, ¿ya? Con doble flecha. Y eso, esa es la ayudantía. Bueno, esta es la pregunta 3 de la ayudantía 2. Si tienen dudas, los de mi sección la podemos resolver el miércoles, los de otra sección la pueden resolver con sus respectivos ayudantes o me pueden escribir a mi mail que está acá. Y nos vemos.